la cadena de valor completa. La problemática que consideramos nosotros es importante, debemos de tratarlo hoy día, y la propuesta de fortalecimiento de la gestión, en el caso de las empresas asociativas de los pequeños productores. Como antecedente podemos mencionar pues, que el sector rural del Perú es bastante variable, es bastante heterogéneo, ¿no? Una cosa es la costa, otra cosa es la sierra, otra cosa es la selva. Dentro de lo que es la sierra, cada cuenca es distinta, algunas tienen agua, otras no tienen agua, algunas tienen buenos suelos, otros no tienen buenos suelos. Y así, en la selva también es lo mismo. En la selva, de repente, pues en un lugar hay lluvias frecuentes, a 10, 15 kilómetros las lluvias son cada 2 semanas, nos vamos 20 kilómetros más allá y las lluvias son cada mes. Entonces, también, o sea, ¿no? Adolecen de múltiples realidades, de múltiples situaciones diferentes. Por lo mismo que hay, ¿no? Bastantes variables, también a la hora de constituirse, de organizarse, de igual manera, también hay bastantes diferencias. Una cosa es pues, el poblador de un distrito, otra cosa es el poblador del distrito vecino y de los caseríos, y hay diferencias entre ellos, hay diferencias entre distritos, hay diferentes provincias, hay diferencias entre regiones en nuestro país, por las múltiples, ¿no? Características de razas, de credos, de costumbres. Entonces, eso influye definitivamente en la constitución de nuestras organizaciones. Adicionalmente a ello, tenemos que decir de que hay agricultores que solamente siembran para comer, que se les llama la agricultura familiar de subsistencia. Hay agricultores que siembran y todavía, bueno, no solamente para comer, sino para también hacen trueque, hacen intercambio. Y hay otros que venden a los mercados. Entonces, ¿no? Ahí nomás ya podemos ver que pues, es muy distinto, ¿no? Un agricultor de subsistencia que un agricultor que comercializa, que produce para vender. Adicionalmente a ello, ¿no? Los tamaños de los predios, las condiciones pues, geográficas, clima, el nivel educacional. Vamos a ciertos distritos, a ciertos caseríos, centros poblados, y encontramos pues de que probablemente muchos están con la primaria nada más, llegan hasta primaria. En otros sitios hay, ¿no? Chicos que tienen hasta secundaria, y en algunos casos técnicos profesionales. Entonces, eso también influye en las organizaciones. Básicamente, Sierra y Selva Exportadora trabaja con la agricultura organizada, pero la agricultura organizada que proviene de la agricultura familiar. La agricultura familiar que está constituida por pequeños agricultores que generalmente pues tienen entre media hectárea hasta 10, 15, 20 hectáreas, ¿no? Pero sabemos pues que la mayor parte se concentra en los que tienen hasta 5 hectáreas. En el caso de la selva, y en el caso de Ucayali probablemente, pues por lo mismo que son campos en el monte, de repente son un poco más extensos, pero no quiere decir que tengan mejores condiciones para sembrarse, que tengan mejores condiciones para regarse, que tengan mejores condiciones para, de repente, pues, tener, ¿no? Algunos productos que tengan mercado, algunos productos donde se pueda tener productividad, se pueda tener calidad, se pueda tener, ¿no? Competitividad. En la selva nosotros sabemos que las mismas lluvias, si bien es cierto, son buenas por un lado, pero por otro también nos lavan los terrenos. Por otro lado también son peligrosas para las raíces de ciertos cultivos. Entonces, sus pro también a veces se vuelven sus partes contrarias. Entonces, tenemos pues de que muchos agricultores que probablemente pueden tener 3, 4, 5 hectáreas o hasta 8, 10 hectáreas, pero sus condiciones de vida corresponden a una agricultura familiar de subsistencia, a una agricultura familiar incipiente, y por eso es que tenemos mucha pobreza, hasta extrema pobreza muchas veces en algunas zonas, ¿no? Entonces, eso de ahí, creo que ¿no? Los resultados de estas elecciones nos lo dicen, ¿no? Nos dicen que hay un gran sector de la población que está descontento con el sistema, que está descontento con lo que es nuestro país,
¿Por qué? Porque justamente no son atendidos, ¿no? Probablemente, ¿no? Parte de la selva, parte de la sierra, las partes altas, que pasan las décadas probablemente, y no son, pues, atendidos como se debe. Claro que también, si bien es cierto, ¿no? Es responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que hacer algo para poder salir de esta situación. Y creo que lo que se está proponiendo en esta charla, ¿no? Va a servir bastante porque nos va a hacer ver eso, porque estamos yendo justamente a ese sector. Aquí vemos, o sea, ¿no? Las poblaciones, por ejemplo, ¿no? Número de agricultores organizados con respecto al total es mínimo. En la costa tenemos más o menos 76.000 productores que están organizados. En la selva menos, en la selva 27.000, en la sierra un poquito más, 130.000. Pero estos datos son del año 2012 porque son las únicas fuentes que tenemos ahorita de estadísticas formales. Probablemente se ha incrementado en algo estas organizaciones, pero esta es una referencia. ¿Y cuántos agricultores tenemos en el país? Pues tenemos, o sea, ¿no? En pequeña agricultura más de 2 millones de agricultores. Entonces, 234.000 viene a ser aproximadamente el 10%, ¿no? Que es bastante pequeño. Las cooperativas, aquí vemos, o sea, ¿no? De que la mayor cantidad de cooperativas están en el sector de ahorro y crédito. Las cooperativas agrarias están en un segundo lugar. Y eso algo nos dice de que el modelo cooperativo de alguna manera sirve para lo que son las organizaciones empresariales. Luego, entre un ratito, vamos a ver por qué las cooperativas, por qué no las asociaciones. Entonces, pero aquí vemos un poco, ¿no? Lo que son las cooperativas. En realidad es pequeño de todas maneras. 118 cooperativas. Claro, como les decía, estas son estadísticas del 2014 que las hizo el Ministerio de la Producción, ¿no? Tendremos que actualizar esas fuentes, pero debe haberse incrementado algo, pero no sustancialmente. Las cooperativas agrarias por región, Cusco es quien tiene más agricultura, más cooperativas agrarias, luego Junín, San Martín, que es un departamento que es vecino de ustedes, de Ucayali, también tiene, ¿no? Un 11-12%. Ucayali, si Ucayali figura, debe estar por menos del 4%. ¿Qué quiere decir? Que las organizaciones en Ucayali no están siendo muy bien promovidas o no están siendo, en todo caso, muy aceptadas por sus pequeños agricultores. Las ventas. ¿Quiénes son las que venden más entre las cooperativas? Pues la de ahorro y crédito y las agrarias también, las de servicios especiales y las agrarias. En el caso de las agrarias es interesante porque miren, ¿quiénes venden más de 6 millones? Las que venden más de 6 millones son las de ahorro y crédito y luego las agrarias. Y ahí están ¿quiénes? Básicamente pues las que venden o exportan café, las que exportan cacao, que son dos de los productos que si bien ciertos son de pequeños productores, pero si sumamos todos a esos pequeños productores, hacemos ventas considerables o exportaciones considerables en café y en cacao. Algo interesante sobre las cooperativas, o sea, más o menos cada año se crean entre 20 a 30 nuevas cooperativas. En esto hay que decirlo, luego de lo que fue la reforma agraria en los 70, los 80, en la época del gobierno militar de Velasco Alvarado, donde se crearon muchísimas cooperativas, pero fueron creadas más por imposición que por voluntad. O sea, los agricultores tuvieron que hacerlo porque el modelo del sistema les pedía, pero no porque realmente les naciera a ellos unirse para poder hacer frente a sus necesidades. Entonces, esto probablemente no ha repercutido en que muchas de estas cooperativas han desaparecido, principalmente en la costa, de repente no, también en la sierra, en la selva, pero hoy en día nos damos cuenta pues, que es un modelo importante, es un modelo interesante y que es una alternativa de solución para los pequeños agricultores. La población cooperativista en estos momentos ya estamos en 1 millón de personas, más o menos 34% son mujeres. En el sector agrario, los varones son el 81%, las mujeres, las damas son 18%. Algo importante e interesante es que el 92% de estos cooperativistas tienen acceso a Internet. Eso es interesante porque a través de Internet es un medio, un mecanismo para poder comunicarnos y poder intercambiar información. Información tecnológica, información de mercados, información productiva. En el año 2013, miren, esta es una estadística un poco pasada, pero las cooperativas exportaron 146 millones de dólares.
96% café cacao. Eso se ha incrementado. Hoy en día ya estamos exportando quinoa, estamos exportando algo de papas nativas en snacks. Entonces, yo creo que no, eso se va incrementando poco a poco. Y aquí, o sea, ¿no? Si bien es cierto, esto pertenece a la sierra, pero en la selva también pasa por una situación similar. Y se los voy a decir bien claramente con esta foto y la siguiente. En esta primera foto, esto es en la zona de Huancavelica, es una zona productora de papas nativas, encima de los 3.500 metros, es en el mes de noviembre del año pasado, y mírenme, está amarillo. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque no hay lluvias. Y vemos aquí, esta foto es la primera, casi la segunda semana de diciembre, pero este es en Ancash, en la provincia de Siguas, un distrito Guayabamba, que es el que hoy día lo vamos a tomar como un ejemplo, como una referencia. Mírenlo, ve, está verdecito, floreando, ¿no? Y también en sierra, también encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que entre Ancash ya están priorizando el agua controlada como necesidad número 1. Si tenemos agua controlada, podemos, ¿no?, sembrar en cualquier momento del año, podemos sembrar, invertir en abonos, invertir en semillas, invertir en pesticidas, porque sabemos que tenemos el agua que nos va a ser necesaria a la germinación, el agua que va a ser necesaria al floreo, que va a ser necesaria a la llenada de fruto. Entonces, miren, ven la diferencia. Eso es una de las cosas que también pasa en la selva. A pesar que tienen los ríos, y al lado del río pueden sembrar arroz, pero si queremos elevar 100 metros sobre el nivel del río para sembrar un maíz amarillo duro, pues ahí ya no tenemos el agua tan fácilmente, ¿no? Y producto de eso es que ustedes tienen una baja productividad, por ejemplo, en el maíz amarillo duro. Sacan 2.000, 3.000 kilos por hectárea, cuando la costa saca 10.000, 12.000 kilos. ¿Por qué? Porque no tienen el agua controlada. Mírenme lo importante que es este ejemplo de la sierra, pero que también se aplica en la selva. Y a continuación vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, qué es la cadena y el rol del agricultor en la cadena de valor y cómo es que ese agricultor tiene que participar en esta cadena de valor, solo o asociado. Un ejemplo bien claro es el de la selva, ¿no? En la selva, ¿quién es el animal más fuerte? El león. Ahí lo vemos al león comiéndose una cebra. Al lado derecho vemos un león que es perseguido por varios búfalos. Si los búfalos se juntan, lo pueden hacer correr al león, ¿no? Mírenme, en la selva, la unión es importantísima. En el mar, ¿quién es el pez o la especie que se come a los pescaditos? El tiburón. Ahí vemos un tiburón comiéndose pescaditos. Entonces, si bien es cierto, los pescaditos juntándose no van a poder contra el tiburón, pero miren, ven lo que hacen. ¿Por qué se juntan? Porque al juntarse, la probabilidad de sobrevivencia es mayor que si estuvieran solos. Si están solos, el tiburón o cualquier pez grande se los va a comer inmediatamente. Si están, o sea, unidos, de repente pues pueden sobrevivir. Miren, o sea, ¿no?, la lógica que siguen estos pescaditos. Y cuando nosotros venimos a nuestro país y nos vamos a la selva o a la sierra o a la costa, nuestros agricultores, ¿qué son? ¿Pescaditos o tiburones? Pues indudablemente no tenemos mucho que pensar. Nuestros agricultores pequeños son pescaditos porque viene un comerciante, viene un intermediario o viene una gran empresa y como tiene mejores capacidades de negociación, pues no va definitivamente a ganarles a los pequeños. Entonces, ¿qué tienen que hacer los pequeños? Indudablemente tienen que unirse. Y aquí esa cadena de valor donde el pequeño agricultor juega un rol importante, ¿no? Lo hemos mencionado primeros en esta cadena de valor al pequeño agricultor. Pero también es importante los semilleros, también es importante los viveros. Semilleros, en el caso de lo que son semillas, por ejemplo, para el maíz amarillo duro, lo que es no sé, pues los frijoles, ver, ¿no?, lo que siembran en esa zona. Y los viveros,
para lo que son pues, cultivos permanentes, ¿no? Llámese, no sé, pues la palma aceitera, llámese un limón, una naranja, ¿no? Necesitamos viveros con plantones bien elaborados. Y ese es un negocio aparte, ese es un negocio separado de la maquinaria agrícola. En la selva también otro negocio es la maquinaria agrícola, llámese para preparación, llámese para, ¿no? Para labores, trabajos culturales que se hacen. Otro negocio son los abonos, fertilizantes. Una cosa es el abono, otra cosa es el fertilizante. Plagas, enfermedades, ustedes saben, los laboratorios, los pesticidas y todo lo demás. Los naturales, los que son orgánicos y los que no. Las labores culturales, tenemos que contratar muchas veces, ¿no? Otros, ¿no? Llámese peones o llámese, ¿no? Trabajadores que son, igual que nosotros, de repente agricultores, y juntarnos para hacer trabajos conjuntos. La cosecha es otra actividad, la post-cosecha es otra actividad, transporte, distribuir o vender al mercado mayorista, a los mercados minoristas y hasta el consumidor final. Mírenme todos los eslabones que están en el negocio agropecuario. Y aquí viene una pregunta importante, ¿no? Y las cooperativas que se están formando en Ucayali, en la región Ucayali, ¿son cooperativas que ven todos los eslabones o son cooperativas que ven a partir de la cosecha? Nosotros pensamos que las cooperativas y las administraciones de estas cooperativas tienen que ver el 100% de la cadena de valor. No solamente a partir de cuando cosecho el café, de cuando cosecho el cacao, de cuando cosecho la quinoa o lo que sea. ¿Por qué? Porque hoy en día el consumidor final quiere saber, ¿no? A quién le está consumiendo, a quién le está beneficiando cuando está comprando el café, cuando está comprando ese cacao, ese chocolate, cuando está comprando, ¿no? Esa papa en snacks, ¿no? Y es no solamente eso, sino que también es un valor agregado para la comercialización, es un plus adicional a los precios de venta. Entonces, importantísimo es que tengamos en cuenta eso en nuestras organizaciones empresariales. ¿Cómo podemos definir la problemática empresarial? Primero hay que analizar, ¿no? Las organizaciones actuales. Y cuando hablamos de analizar las organizaciones actuales, tenemos que ver, yo les voy a decir aquí, ¿no? El Ministerio de Agricultura tiene 9 lineamientos estratégicos en su plan de desarrollo a mediano plazo, que son 9 lineamientos que se aplican en cualquier región, en cualquier provincia, en cualquier distrito, en cualquier centro poblado, en cualquier caserío, en cualquier microcuenca o cuenca. Y ahí están, eso lo voy a decir. Por ejemplo, el primero, acceso a factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción básicos? La tierra, el agua, ¿no? Semilla, ¿no? Entonces, mírenme, es importante. El 2, innovación con recursos locales. Un paquete tecnológico, y lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a seguir dentro de un momento, que se ha hecho en Guayabamba, innovación con recursos locales. Cada cuenca, cada microcuenca, y también en la selva, tiene sus propias características de lluvias, por ejemplo, frecuencia de lluvias, suelos, de altitudes, y a eso nosotros tenemos que saber qué producto se adapta mejor. ¿Qué producto se adapta mejor? Tenemos que hacer inicialmente probar productos. Si queremos, o sea, ¿no? Llevar a Ucayali, a la región Ucayali, de repente, pues, para sembrar piña golden. No voy a sembrar la piña golden y voy a sembrar 100 hectáreas de piña golden sin antes haber hecho unas parcelas demostrativas para ver, o sea, ¿no? Si se adapta o no se adapta, para ver, ¿no? Cuál es el paquete tecnológico, ¿no? Y todo lo demás. Cada cuánto tiempo lo riego. Tengo que hacer eso de ahí. Y esa aplicaciones de innovación son propias para cada zona. El tercer lineamiento estratégico que tiene el Ministerio de Agricultura es fortalecer la asociatividad, que es un poco lo que ya estamos haciendo y que hemos hecho en una temporada anterior, ¿no? Importante unirse para poder hacer frente a requerimientos de competitividad en el mercado. El cuarto, integración a mercados. Yo no puedo sembrar si previamente no tengo un contrato de compra-venta, o tengo un compromiso, o tengo, ¿no?, la seguridad de que mi producto se va a vender en el mercado.
Entonces, miren, ¿no? Ya no podemos estar en sembrar y ver después qué va a pasar. No, tenemos que prepararnos para eso. Sostenibilidad de recursos naturales, pues, bueno, esto está relacionado a lo que es el control o lo que es, ¿no?, el equilibrio del ecosistema. Si nosotros, bien, si ahora sabemos de que el petróleo, por decir, es una necesidad para lo que es la generación de energía, pues nosotros sabemos que el agua en el futuro, ¿no? Y ahora también, pero más en el futuro va a ser un elemento de necesidad prioritaria. Entonces, cuidemos el agua, cuidemos nuestros recursos naturales, porque eso definitivamente va a contribuir con que este planeta mantenga pues una existencia equilibrada. Inclusión social. Aquí, o sea, lo que se está tratando de hacer, y el Ministerio de Agricultura lo predice, es de que el agricultor de la selva tiene que tener acceso a información, a mercados, a manejo, asistencia técnica, por ejemplo, ¿no? O sea, también debe tenerlo, no solamente la inclusión de acceder a un buen colegio, de acceder a una buena salud, a una buena alimentación, sino también en el sector. El enfoque territorial, que es algo que no, probablemente ustedes lo deben de conocer mejor que yo, es de que las regiones están integradas, las ciudades, los centros poblados están integrados en las zonas, en las cuencas, en las microcuencas, ¿no?, en los diferentes valles, a través de sus economías que se interrelacionan. Entonces, eso hoy en día también es importante, ¿no? ¿Cómo lo tomamos eso ahí? Fortalecimiento institucional, que lo que hagamos hoy en día se mantenga, pues, o sea, en los años, ¿no? No que estemos cambiando. Y aquí, miren, ver, va a ser importante aquí va a ser importante, por ejemplo, las cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas rotan de dirigentes cada 3 años, ¿no? Entonces, se prepara un dirigente, a un presidente del consejo de administración durante 3 años, y a los 3 años ya tiene que salir porque viene uno nuevo. Y los conocimientos y el aprendizaje de esa persona, ¿dónde queda? Entonces, probablemente tenemos que buscar un mecanismo, llámese, pues, no sé, pues un consejo de ancianos, de repente le podemos llamar, pero donde se aproveche, ¿no?, la experiencia, el aprendizaje de ese presidente del consejo de administración que ya salió. Y la gestión del conocimiento, bueno, indudablemente de ahí no tengo mucho que decir, o sea, ustedes saben que el aprendizaje es primordial para el desarrollo de cualquier organización, para el desarrollo de cualquier persona, de cualquier familia. Problemas comunes que hay, o sea, en las empresas cooperativas, en las empresas ¿no?, los consejos directivos con escasas capacidades administrativas. Tenemos, pues, o sea, que las cooperativas de agricultores generalmente, como les decía, son constituidas por productores, por pequeños agricultores que muchas veces no tienen una primaria completa, muchas veces no tienen una secundaria completa, entonces adolecen de ciertas capacidades. Eso de ahí, hay dos maneras de repente de superarlo. Bueno, hay varias maneras, pero hay dos principales. Una es, si es que lo entrenamos, lo capacitamos, pero va a demorar tiempo. La otra es, de repente, buscamos un asesor que pueda suplir mientras que él va adquiriendo capacidades. Pero soluciones hay. La rotación de consejo directivo, lo que les decía hace un momento, ¿no? Una rotación de consejo directivo afecta la estabilidad de las organizaciones. Eso yo creo que debería de buscarse mecanismos para aprovechar mejor a estos directivos que han ganado experiencia, que han ganado capacidades. En las empresas privadas, en las grandes empresas privadas en el mundo, o sea, no acostumbramos a rotar, al contrario, si encontramos un directivo, un directorio, un gerente que es bueno, pues tenemos que motivarlo para que se quede más bien, ¿no? Porque si nos está haciendo tener mayor cantidad de utilidades, nos está haciendo que tengamos un mayor patrimonio, no lo podemos rotar. Sin embargo, ¿no? Ese es algo que es un problemita dentro de estas organizaciones. Otra es, las organizaciones cooperativas, en el caso de los pequeños productores, deben tener objetivos puntuales. Deben tener objetivos puntuales. No debemos de ampliar y tener, pues, una cantidad de objetivos, ¿no?, que no se puedan contabilizar. No. Tiene que ser 1, 2, 3 cosas. Y en esos 3 objetivos debe haber compromiso de los socios. Porque muchas veces se organizan, se juntan, ¿no?, por un tipo de interés y no el interés de la organización. Entonces,
importantísimo es el compromiso. Otro problema que hay es las gerencias, costos altos de las gerencias. Y aquí hay un inconveniente que nosotros hemos tratado de superarlo, y es el siguiente. Las gerencias en una empresa productora o comercializadora en la costa es distinto a una gerencia en una empresa productora en el campo, a una empresa cooperativa, por decir. ¿Por qué? Porque en la costa, el gerente de una compañía, ¿qué hace? Tiene que buscar levantar las utilidades. ¿Cómo las levanta? Vendiendo. ¿A quién le va a vender? Al mercado. Miren, va a venderle al mercado. En el caso de las cooperativas, no. En el caso de o bueno, sí también, pero miren, ve, en el caso de la cooperativa, el gerente tiene que hacer la venta de sus productos a buenos precios, con buenas condiciones. ¿Producto de quién? De los socios cooperativos. Pero también tienes que servir al socio de la cooperativa. ¿En qué? En darle asistencia técnica para para su semilla, para sus labores culturales, para sus abonamientos y todo lo demás. O sea, no solamente atiendes al mercado, sino también tienes que atender a tu cliente, que es tu dueño, que es el dueño de la cooperativa, que es el socio cooperativista. Entonces, tienes dos funciones importantes, dos responsabilidades importantes. Miren, ve, y eso no es fácil, ¿eh? En las universidades casi no nos enseñan esas dos cosas a hacer, a cómo administrar, cómo hacer la gestión. Entonces, por eso le ponía ahí abajo, gerencia con doble responsabilidad. Luego, otro problema es que, como les decía al inicio también, la gestión se orienta mucho a la comercialización, cuando el negocio realmente empieza en la semilla. Y desde ahí es que tiene que empezarse las labores de un gerente en una empresa cooperativa, ya que hoy en día, como les digo, ¿no? Al consumidor final le interesa, ¿no? Desde dónde se inicia el negocio. Otra cosa que hemos visto es, casi nunca se rinden cuentas en las cooperativas sobre indicadores de impacto para los asociados. Siempre nos dicen, ¿no? Hemos vendido tanto al año, hemos estado en la feria en Hamburgo, Alemania, hemos sacado, ¿no? 3 presentaciones distintas de nuestro café, pero no me dicen cuánto es lo que ganó el agricultor Juan Román, ¿no? Al año, o por campaña, por hectárea. Eso no me lo dicen. ¿Cuánto invirtió? ¿Cuándo? No. ¿No? Entonces, realmente, pues, el indicador de impacto para una cooperativa es ese. ¿Cuánto es lo que gana mi socio cooperativista? ¿Cuánto es lo que incrementó su patrimonio? ¿Cuánto mejoró su nivel de vida? Entonces, miren, ¿no? Tenemos que llegar a ser mucho más puntuales en ese sentido. Otra situación crítica que hay después de, y eso lo conocemos, o sea, ¿no? Los que estamos en el campo, es de que el agricultor muchas veces no solamente requiere apoyo técnico, productivo, comercial. El agricultor muchas veces, si tiene un problema, ¿no? de salud con su esposa o con sus hijos, pues él va a agarrar, en lugar de invertir en el campo, en su hectárea de maíz, en su hectárea de algodón o o de limón, no lo sé, va a tener que priorizar la salud de su esposa, la salud de sus hijos, o una necesidad de igual manera. Entonces, al hacer eso, va a descuidar el campo. Y ese campo ya no me va a tener la misma productividad. Y si no tiene la productividad ideal, va a tener menos ingresos. Y si tiene menos ingresos, no va a poder pagar el crédito. Y si no puede pagar el crédito, ya ustedes ven, va a estar en Infocor y ya no va a ser una persona sujeta de crédito. Entonces, miren, ve lo importante que es contemplar este aspecto más. Y pueden haber muchos aspectos más que probablemente ustedes en el campo los conocen mejor que nosotros. Por ello es que este concepto de administración es importante que ustedes lo entiendan y lo ponemos ahí globalmente, pero aquí hablamos, o sea, ¿no? En el mundo, los grandes autores en administración hablan de 4 procesos, o sea, la primera columna 4. Acá nosotros consideramos 6 procesos. El primer proceso que
que consideran los libros, la literatura, es planificación. Y acá nosotros estamos poniendo el primer proceso, diagnosticar. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado al principio. Porque nuestra realidad en el país es muy distinta, no es pareja, no es, o sea, tipo, pues no sé, ¿qué les digo? Pues, ¿no? Un país en Europa, ¿no? Nuestra realidad es distinta en muchos sentidos. Y por eso es que yo les decía, en la sierra, por decirlo, cada cerro, cada cuenca es distinta a la que está al frente. En la selva es lo mismo. Una cosa es Tarapoto, otra cosa es Juan Guerra, que está a 10 kilómetros, y otra cosa es, no sé, pues, Bellavista o Picota, o sea, ¿no? Entonces son diferentes frecuencias de lluvias, diferentes tipos de suelos, diferentes altitudes, a pesar que tienen los ríos que pasan como muchísima agua. Y yo entiendo que Pucallpa o lo que es Ucayali también es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer diagnósticos bastante focalizados. Si hacemos un buen diagnóstico, centramos bien nuestro problema principal, podemos hacer una buena planificación. Si no hacemos un buen diagnóstico, la planificación va a ser errada y por lo tanto la organización y la dirección y todo lo demás va a salir mal. Entonces, importantísimo es este concepto. Para ello, bueno, tocaría fortalecer la gestión, o sea, ¿no? Este concepto de administración lo hemos discriminado y acá lo vamos a ver con algunos ejemplos puntuales. Primero, hacer un buen diagnóstico, que es lo que les decía, y al hacer un buen diagnóstico tenemos que analizar, pues, por ejemplo, en la organización, quiénes son los miembros de la organización. Estos miembros de la organización son personas que piensan individualistas, son personas que piensan en forma comunitaria. ¿Qué objetivos tienen? Tienen objetivos de reclamo social, objetivos económicos de ganar, ¿no? Eso es importante para lo que es la constitución de una empresa o de una organización de tipo empresarial para el agricultor. Una asociación, pero una asociación de qué tipo, ¿no? Entonces, y no tiene que ser pues porque queramos, o sea, ¿no? Un objetivo de corto plazo. Tiene que ser para que se sostenga en el tiempo. Otro factor importante es infraestructura. Yo ya les he dicho, o sea, ¿no? En la selva, por ejemplo, ¿no? Y los ríos probablemente pasan por el costado y hay cantidad de agua que está ahí. Pero si nosotros subimos 100, 200, 300 metros, 400 metros, nos encontramos con problemas de control de riesgos, ¿no? Y eso definitivamente tenemos que tratar de superar, tenemos que tratar de controlarlo, ¿no? Si hay que hacer, bueno, ahí en la selva, no sé, pues no creo que se puedan hacer presas, pero debe haber, por ejemplo, ¿no? Algunos sistemas de bombeo para poder acceder a agua a costos, ¿no? A costos bajos. Pero bueno, todo eso, lo que es, ¿no? El tipo de suelos, las condiciones del agua, los climas, es importante. ¿Qué productos o qué servicios, ¿no? Debemos tenemos en la actualidad y cuáles podemos desarrollar, ¿no? Potencialmente? Porque no solamente hay que ver lo que tenemos ahora, lo que toda la vida hemos sembrado, sino también ver qué potencialidades tenemos para líneas de productos que pudieran llegar a mercados interesantes. Por lo menos a mí en la universidad y en la escuela me enseñaron de que importante es analizar el mercado, la demanda en el mercado, para ver si es que tenemos la capacidad de poder producir y atender ese mercado. Y les voy a decir rápidamente un ejemplo. Hace muchos años, más casi 20 años, fuimos a Chile y a la Universidad de Chile hicimos un curso, un curso en lo que es palta, lúcuma y chirimoya, me parece, ¿no? Entonces, cuando vinimos al Perú, yo me traje, me acuerdo, algunos materiales sobre lúcuma. Y me metí, es más, personalmente, me metí a sembrar, ¿no? Para manejar lúcuma. Y traje otro proyecto de palta. El de palta se lo dio a un amigo. Pues mi amigo es millonario hoy en día porque con la palta en esa época sembró 20, 30, 40 hectáreas. Y la palta es un producto cuya demanda en el mundo viene creciendo hace 20, 25 años. Entonces, él ha crecido con esa demanda. Y la lúcuma
si bien es cierto, es muy rica, ¿no? Un helado de lúcuma, un cheesecake de lúcuma, todo lo que quieran de lúcuma, pero solamente la conocemos en el Perú. La lúcuma no es conocida en el mercado americano, no es conocida en el mercado europeo, no es conocida en el mercado asiático. Mientras que la conocen, van a pasar 30 años. La palta no. La palta sí la conocían en el mundo y sí tiene una demanda activa. Entonces, miren, ve lo importante que es identificar productos que sean aceptados por el mercado, que tengan aceptación en el mercado, que tengan potencialidades en el mercado. No lo que creamos nosotros que es lo más rico, lo que nos agrada a nosotros. Algunos instrumentos para poder hacer el diagnóstico y los ponemos generalmente cuando hacemos los análisis, aplicamos un FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero por componente, no en manera general, y también un árbol de problemas participativo donde intervienen pues, los mismos productores, donde intervienen ¿no? los mismos beneficiarios, se puede decir, ¿no? de un proyecto. Y aquí, o sea, ¿no? Ya vamos a entrar a este caso que hemos desarrollado en este distrito Guayabamba. Guayabamba es un distrito que queda en la provincia de Siguas, en el departamento de Ancash, en la parte norte del departamento de Ancash, detrás de lo que es la Cordillera Blanca. Y aquí, hace 2 años aproximadamente, en el 2019, nos constituimos toda la plataforma Midagri. La plataforma Midagri está constituida por una serie de organismos que casi siempre han trabajado cada uno por su lado, casi sin seguir ¿no? un objetivo común. En este caso, o sea, ¿no? Nos constituimos toda la plataforma y hicimos que el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, PSI, que es el Programa Subsectorial de Irrigación, Sierra Azul, que tiene que ver con lo que es siembra, cosecha del agua, y CERFOR, que tiene que ver también con parte de la conservación. Hicimos un equipo ahí que se encargó de ver todo lo que es recursos hídricos, infraestructura hídrica y conservación hídrica de los ecosistemas en esa zona. Miren, ¿ven, no? Un equipo que vio nada más que infraestructura y recursos hídricos. Otro equipo donde estuvo Agrorural, estuvo el INIA, SENASA, la Dirección General de Ganadería, la Dirección General Agrícola, Sierra Exportadora, ¿no? Y Agroideas al final, ¿no? Donde veíamos, ¿no? Qué cultivos, qué semillas, qué abonos, qué plagas, enfermedades, cómo podíamos cosecharlas, cómo podíamos articularla con mercado. O sea, un segundo grupo que vio qué actividad productiva podíamos desarrollar ahí. Miren, ¿eh? Podíamos desarrollar ahí. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Que no solamente evaluábamos qué actividad productiva había en la zona, sino qué actividades productivas se podían desarrollar potencialmente en esa zona. O sea, hicimos una evaluación no solamente de situación, sino también de potencialidades, que es importante también hacerlo, ¿no? Adaptado a lo que es Ucayali, pero también bajo ese esquema, ¿no? Acá, bueno, lo que hicimos el análisis, como le decía, ¿no? Por componente, en el caso del FODA, un FODA agrícola, un FODA pecuario, un FODA forestal y un FODA organizacional, ¿no? Y al lado derecho, con la participación activa de los pequeños. Señores, ¿no? Y mírenme lo importante que es esto de aquí. ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a decir las necesidades, los requerimientos, sus problemas y también, por supuesto, ¿no? Sus habilidades, porque yo les voy a decir, o sea, no es que el pequeño agricultor pueda ser un santo, el pequeño agricultor también tiene sus defectos, sus debilidades, ¿no? Y ahorita se las voy a comentar, ¿no? En un momento. Entonces, pero este agricultor que estamos viendo en la foto de la derecha, de las comunidades, son los que realmente han votado en estos momentos con un voto, no les voy a decir malo, bueno, no puedo decir eso ahí, pero sí es ese sector de la población que no está siendo atendido como debe ser. En esta zona, esta casuística que trata de esta zona de Guayabamba, aquí miren, ¿ve? Una presa de más o menos 1 millón de metros cúbicos. Todavía le falta terminar canales, todavía le falta terminar los sistemas de riego tecnificado, pero ya nos estaba dando algo de agua
el año. Ya esta zona se llama Sacsayama, esta zona de Sacsayama, no es que tenga el agua ya solamente en época de lluvias de la sierra, o sea, octubre, noviembre, no, sino que ya tenemos agua para poder darles, si el campo requiere en julio, si el campo requiere en octubre, noviembre, tenemos ahí agua almacenada para poder darle a nuestra papa, a nuestra cebada, a nuestro trigo. Estas son las cochas que son denominadas siembra y cosecha al agua. Las cochas que están más arriba de la presa que hemos visto, ¿no? La presa está un poco más abajo que estas cochas. ¿Estas cochas para qué sirven? Para conservar el ecosistema acuífero, para conservar los colchones acuíferos en esta. De aquí filtra el agua y también va a abastecer a esa presa. Miren lo importante que es esto de aquí. Y va a ser más importante dentro de 5, 10, 15, 20 años. Porque en el mundo, uno de los elementos que va a faltar es agua. Y aquí se está haciendo, ¿no?, un trabajo justamente, ¿no?, que va a ir en beneficio de toda esta zona. ¿Qué cultivos son los que hemos elegido en esa zona? Miren, ¿ve? Hemos escogido papas nativas con pigmentaciones. En el mundo, la tendencia es al consumo de alimentos saludables. ¿Qué es un alimento saludable? Pues un alimento que probablemente tiene elementos que son beneficiosos para nuestra conservación, para nuestra salud, para nuestra, ¿no?, para cuidarnos, ¿no? Y estas pigmentaciones rojas o azules que tienen estas papas nativas son antocianinas. Estas antocianinas son antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Es un elemento que impide que nuestras células se oxiden tan rápidamente. ¿Se van a oxidar? Sí. ¿Se van a envejecer? Sí. Pero por lo menos estos elementos hacen de que demore esa oxidación. Y al lado derecho, algo importantísimo en lo que es a la hora que seleccionamos un producto con potencial mercado, es que tenga productividad, que tenga buena calidad, que sea sostenible en el tiempo y donde podamos ser competitivos, donde podamos ser, ¿no?, tener buena producción por hectárea. El maíz morado, que también tiene, ¿no?, bastantes antocianinas. Miren, el maíz morado y la antocianina, ustedes se van a matar de risa, pero la antocianina no está tanto en el maíz, sino está tanto en la coronta. Ya, pues, o sea, vender la coronta ya también es, ¿no?, un adicional. Aquí, o sea, ¿no?, un resumen de lo que ha sido este caso Guayabamba y que podría adaptarse a lo que es zonas de selvas en América. Igualmente, o sea, ¿no?, hace referencia a que en este proyecto se empezó con papas nativas y estas papas nativas se han articulado con el mercado y ahorita en estos momentos se está negociando, por ejemplo, con el grupo Añaños, que es dueño de Cola Real, que ellos han traído maquinaria modernísima, una planta moderna para papas nativas, que esa planta puede servir, por ejemplo, para camote, puede servir para yuca, puede servir para plátano, pero, ok, ustedes tienen que ver qué es lo que pueden producir en su zona para poder de repente abastecer a estos mercados. En el caso de este proyecto, estos pequeños agricultores se están articulando con estas empresas y en estos momentos se está negociando por sí un contrato a 3 años, o sea, para abastecer durante 3 años a esta empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que estos agricultores van a tener, ¿no?, volúmenes fijos para vender, van a tener precios fijos, entonces van a poder trabajar y van a poder invertir con tranquilidad. Es un poco lo que podríamos estar buscando en la zona de Ucayali. Problemas comunes que se presentan, ¿no?, en las empresas, en estas empresas cooperativas, ¿no?, en la parte de producción, lo que es la productividad. ¿Qué es productividad? Es la producción por unidad de lote, por hectárea, o no, por unidad de lote. ¿Cuántos kilos saco por hectárea y en cuánto tiempo lo saco? La calidad de estos productos no solamente es producir cantidad, sino también que sean de calidad. Los costos, reducir los costos. Los insumos que utilizamos. Ahorita en estos momentos se prioriza mucho lo orgánico. Entonces, miren esto,
Hay una serie de factores que tenemos que tratar de superarlos. Y eso se puede hacer cuando contamos con una asistencia técnica competitiva. La parte comercial, bueno, ya todos sabemos que los intermediarios, ¿no? Que los intermediarios están haciendo su negocio, ¿no? Y esos intermediarios, ¿cómo podemos trabajar con ellos? ¿No? Si es que estamos organizados, si es que subimos nuestras capacidades de negociación, y para eso tenemos que unirnos. Los volúmenes que producimos, a veces, o sea, queremos producir palta de repente y tengo pues 5 hectáreas por 10 toneladas son 50 toneladas. No va a venir una empresa exportadora por 50 toneladas, porque de las 50 toneladas, pues 30 serán de calidad de exportación, 30 es un container. Por un container no me voy a ir pues, yo hasta a Tucayali, ¿no? Entonces, tienen que ver bien a la hora que se deciden a sembrar algo, ver bien los volúmenes que pueden ser atractivos para las ventas. El financiamiento, ¿no? Hay escaso acceso a financiamiento, aunque ahora último el Ministerio de Agricultura ha sacado la línea AgroPerú, tiene 2, 3 líneas, tiene hasta fondos de garantía. La cuestión es que pocos lo utilizan. ¿Por qué? Muchos porque ya estamos en el sistema, ya estamos hasta en Infocor de repente, otros porque no conocen y otros porque realmente dicen, ¿para qué voy a endeudarme si es que de repente no tengo un mercado seguro? Entonces, hay de todas las características. Y la tecnología, eso es importante, ¿no? Tenemos que seguir investigando. Si bien es cierto, nos ponemos a sembrar un cacao de una determinada variedad, pues tenemos que seguir investigando para ver cómo hacemos para obtener mayor productividad, cómo hacemos para sacar de mejor calidad, cómo hacemos para de repente aplicar menos pesticidas químicos, ¿no? Entonces, todas esas variables tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que hacer una investigación constante y finalmente, pues tenemos que tener una visión de futuro, tenemos que saber hacia dónde vamos. Nosotros no vamos aquí a 6 meses, nosotros queremos ir, ¿no? A 5, 10, 15, 20 años. Acá lo que les decía, ¿no? Las gerencias tienen 2 responsabilidades, con los clientes normales y con los clientes asociados, o sea, los mismos socios. Entonces, ahí ya tenemos, o sea, ¿no? Algo importantísimo. Lo segundo, luego de haber hecho un buen diagnóstico, es hacer una buena planificación. Y aquí hay un cuadro para los que son técnicos, para los que son profesionales, de cómo es que podemos hacer nuestra planificación. Independientemente de los valores, cómo definimos el objetivo principal, cómo definimos objetivos específicos, cómo definimos actividades por objetivo específico y cómo definimos tareas por cada actividad, ¿no? Pero todo obedece al objetivo principal encontrado en el problema central, ¿no? Y causado por, tenemos que identificar las causas, tenemos que identificar los efectos de ese problema central para poder realmente atacar con un buen planeamiento. En el planeamiento lo primero que hay que ver, como digo, los valores, el objetivo principal, los objetivos específicos. Aquí tenemos, ¿no? El departamento Ucayali con información al 2019. ¿Qué es lo que siembra Ucayali? Ucayali tiene aproximadamente 25.900 hectáreas. Esta es estadísticas del 2019. Todavía nos falta el año 2020, pero es un aproximado. Tenemos 25.000 hectáreas de palma aceitera. No lo sé, yo no creo que la palma aceitera sea de pequeños agricultores, pero en todo caso, ¿no? Hay una gran industria ahí, una gran agroindustria que está posicionada, ¿no? De 25.000 hectáreas para palma aceitera. Plátano, en plátano creo que sí, hay bastantes pequeños productores. Cacao también, 20.000 hectáreas. Y arroz cáscara, 19.000 hectáreas. Entonces, mírenme, ¿no? Café, un poco menos. Maíz amarillo duro, 10.000. Entonces, 10.000 hectáreas. Ok, que sea lo que ustedes, ¿no? Lo que realmente conocen. Lo importante ahora es ver si en estas líneas, cuánto es nuestra productividad. Encontramos que en palma aceitera, la región de Ucayali tiene 13.000 en la segunda columna, ¿no? Rendimientos o productividad, 13.000 kilos por hectárea. El promedio nacional es 12.000. ¿Qué quiere decir? Que en palma aceitera, Ucayali tiene una productividad del promedio para arriba. En plátano también, o sea, hay condiciones para tener una buena productividad, un buen rendimiento de plátano. Cacao, estamos en el orden, pero donde sí estamos con una productividad bajísima es en arroz. En arroz tenemos 4.500 kilos por hectárea, cuando el promedio nacional es 7.700.
¿no? Y en maíz amarillo duro, lo que les decía en un principio. El promedio en Ucayali, 2.300 kilos por hectárea, cuando el promedio a nivel nacional está en 5.000. En la costa está en 10.000, 12.000. Entonces, mírenme, ¿no? ¿A qué se debe eso de ahí? Mírenme, yo no estoy allá, pero para mí básicamente hay, ¿no? El principal problema ahí es lo que les decía, ¿no? Agua, y lo segundo es densidad de siembra. Seguimos sembrando tradicionalmente con tacarpo, seguimos sembrando tradicionalmente con lampa, con estacas, y sembramos 2, 3 semillas por golpe, y aproximadamente eso nos da, ¿no? 30.000, 35.000 semillas por hectárea. Y en la costa siembran 90.000 semillas por hectárea. Ahí hay una gran diferencia, densidad de siembra. Pero bueno, eso ustedes mismos lo van a atacar. Y al final, los ingresos. Lo que más ingresos nos da es el plátano y las papayas. Claro, los dos, ambos son, ¿no?, altamente perecibles. Altamente perecibles. Si no se cosechan en su momento, si no se sacan al mercado en su momento, pues perdemos, ¿no? Pero son los que mejores precios tienen y los que más ingresos nos dan. Ahora, ingresos no quiere decir utilidad, pero eso ya lo tienen ustedes que chequear. Ingresos versus costos versus inversión, y van a sacar cuál de todos es el más rentable. Otros factores importantes, lo que les decía, ¿no?, al inicio, o sea, tenemos que una gran cantidad de agricultores de agricultura familiar de subsistencia tienen educación primaria o menos, ¿no? O agricultura, ¿no? O educación, ¿no? Su educación es muy deficitaria. Y lo otro es, ¿cuántos pertenecen a agricultura familiar de subsistencia? ¿Cuántos pertenecen a agricultura familiar intermedia? ¿No? Los promedios también son altos. O sea, agricultura familiar, agricultores que vendan al mercado, son muy pocos, ¿no? En el caso de 13% aproximadamente. Entonces, miren, estos dos factores son importantes a la hora que definamos o decidamos desarrollar un trabajo en Ucayali. Capacidades técnico-productivas. Aquí, bueno, tengo yo el ejemplo de la papa, pero también lo podemos aplicar al maíz amarillo duro, ¿no? Maíz amarillo duro si se siembra en Ucayali. En las semillas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué maíz amarillo duro, qué semilla podemos sembrar en esa zona? Una marginal 28, no sé si todavía seguiremos con la marginal 28, que hasta 30, 40 años creo que estamos con la marginal 28. O un híbrido, pero para sembrar un híbrido que cuesta un montón de plata, tenemos que tener agua segura, si no, no vamos a sembrar. Si no, tenemos que sembrar nuestro maíz que hemos cosechado en la campaña anterior. Los suelos en Ucayali, o sea, creo que no son tan ricos que digamos. Hay que ver si son ácidos, el pH, hay que ver si son arenosos, hay que ver, ¿no?, si tienen condiciones. Las altitudes, bueno, en la selva no tanto se ve ¿no?, la altitud casi es pareja. El agua sí es importante, ¿no? Ver cómo podemos hacer para bombear agua a las partes más altas donde sembramos maíz, ¿no? La densidad de siembra, lo que les decía hace un rato. Si en la costa sembramos 90.000 semillas por hectárea versus 35.000 que sembramos en Ucayali, es justamente por el distanciamiento entre golpe y golpe y entre hilera. Lo ideal es 20/80 para el maíz. Una semilla por golpe. Una semilla por golpe nos va a dar una mayor cantidad de semillas, una mayor cantidad de mazorcas, y esas mazorcas todavía con un peso por mazorca más alto que cuando sembramos 2 semillas por golpe. Una planta sola come sola y por lo tanto nos da un peso mayor en la mazorca. 2 plantas juntas se disputan los mismos nutrientes y el peso por mazorca baja. Entonces, y eso al final se refleja ¿en qué? En la productividad. Y la productividad se refleja en los ingresos. Luego que vemos la planificación y programación, vemos lo tercero, que es esta organización que hay que hacer, ¿no? ¿A qué debe obedecer? Pues debe obedecer a lo que es el planeamiento. Y aquí está, o sea, ¿no? Si queremos organizar una cooperativa o una empresa X, cualquiera que sea, en la planificación hemos identificado el objetivo principal, hemos identificado los objetivos específicos, hemos identificado las actividades y hemos identificado las tareas. Si queremos hacer una organización como debe ser, tenemos que empezar de las tareas. ¿Qué tareas son similares
Juntamos tareas similares y armamos un puesto de trabajo. Ahí está, a la derecha, en la parte inferior. Un puesto de trabajo. Producto de que juntamos tareas similares y ponemos ahí a una persona. Juntamos puestos de trabajo similares, llamamos la sección, juntamos las secciones, llegamos al departamento, juntamos departamentos, hallamos la división y luego el gerente general. Señores, aquí es el orden en que se debe hacer la organización. No es que yo hago mi cooperativa, pongo mi gerente general y después el gerente general pone a su gerente de producción, a su gerente comercial, a su gerente financiero y pongo el área contable. No. Pueden hacerlo también si es que tienen muchísima experiencia, pero lo ideal es hacerlo de acuerdo a la planificación. Y la planificación les va a dar no solamente la organización, sino las características por cada puesto de trabajo que voy a necesitar. O sea, si yo requiero pues un asistente técnico para algodón, entonces yo sé, de acuerdo a las tareas que se hacen en el campo, yo sé qué características debe ser ese técnico. Debe ser un ingeniero, debe ser un técnico agropecuario, ¿no? O de repente alguien preparado por las escuelas de ECAS de SENASA. No lo sé, ¿no? Pero eso me lo va a decir la planificación, la programación. Entonces, en la parte organizativa de la empresa cooperativa, importantes los recursos humanos, importante la infraestructura, importantes, ¿no?, los servicios que vamos a brindar y que vamos a tener que tomar en cuenta para la selección del personal adecuado. Los manuales, manual de organización de funciones, manual de procedimientos, a casi a nadie le gusta hacer eso, pero eso es importante para poder evaluar luego lo que, la marcha de la empresa, los indicadores de resultados. Y aquí, o sea, no, un resumen, no lo voy a leer todo, pero ya, aquí lo que estamos haciendo es, ¿no?, la diferencia entre lo que es una asociación y una cooperativa. Y es bien fácil, ¿para qué darle tanta vuelta? La asociación no puede redistribuir los ingresos o utilidades entre los socios. La ley no lo permite. La ley dice, no, tú lo que vendas como asociación, eso va a alimentar tu patrimonio social. No se puede redistribuir. En el caso de las cooperativas, no. En el caso de las cooperativas, sí se puede redistribuir. Entonces, yo agarro en la cooperativa, vendo, no sé, pues 1000 toneladas de papa, ¿no? Y esas ventas, yo las puedo, le quito el costo del alquiler del local, el costo del camión, el costo de lo administrativo, y lo que queda lo puedo redistribuir entre los agricultores de acuerdo a lo que cada uno ha puesto, ¿no? Si alguien puso 50 toneladas, ok, se le da de acuerdo. Alguien puso 100, de acuerdo, ¿no? Proporcional a lo que cada uno puso. Eso no se puede hacer en la asociación. Entonces, indudablemente, ¿no?, que como autor, como expositor hoy día, yo les digo, no hay. Ambos pueden tener, ¿no?, un régimen tributario exonerado de algunos impuestos siempre que se cumpla con algunos lineamientos. O sea, ¿no?, si tenemos negocios que sirven al agricultor, esos negocios sí se pueden estar exonerados de algunos impuestos. Pero si yo vendo a un tercero, le vendo a un tercero, eso sí ya no está exonerado de impuestos. Alianzas estratégicas importantes en la Constitución. En este caso, Guayabamba, importantísimo fue que el alcalde del distrito de Guayabamba hiciera alianza con sus comunidades campesinas y asociaciones de productores. Importantísimo fue las alianzas estratégicas que hizo, ¿no?, la municipalidad distrital con estas comunidades. Y luego, la otra es al lado izquierdo, vemos la alianza que hace todo este conjunto con la plataforma Midari. Por eso es que nosotros fuimos y participamos con todos nuestros organismos en esta zona de Guayabamba, y luego otras alianzas con el gobierno regional de Ancash, con otros sectores, con otros ministerios y con otras entidades. Importantísimo las alianzas estratégicas. La estructura orgánica, bueno, ya ustedes creo mejor que nosotros conocen, ¿no? La estructura orgánica siempre en una cooperativa es una asamblea general de socios. La asamblea general de socios, ¿no?, nombra al consejo de administración, al consejo de vigilancia. El consejo de administración nombra a la gerencia general y la gerencia nombra a los jefes o directores de áreas de acuerdo a los requerimientos. Aquí vemos
en este zona Guayabamba, cómo los agricultores, los comuneros organizadamente están, o sea, ¿no? Están cosechando papas, ¿no? Están cosechando las papas o están limpiando. Bueno, una de las dos cosas, están limpiando, están cosechando. Si están cosechando, está seca esa papa. Pero bueno, el trabajo comunal, trabajo organizado, que creo que en las zonas de la selva también se requiere de eso, ¿no? Ustedes muchas veces, ¿no? También requieren de ese tipo de trabajo comunal. Cuarto, la dirección. ¿A quiénes ponemos como directores, gerentes? ¿A quiénes seleccionamos como jefes de la organización? Y aquí, la selección de un gerente, la selección de un jefe, tiene que ser de acuerdo a las responsabilidades, de acuerdo al planeamiento, primero de acuerdo al diagnóstico, al planeamiento y a la organización. De acuerdo a eso es que tenemos que seleccionar un gerente. No podemos seleccionar un gerente porque es mi primo, porque es un ingeniero de aquí. No, tenemos que evaluarlo si realmente, ¿no?, tiene experiencia, conoce el campo, está metido en el campo. No es sencillo, o sea, puede ser un gerente que sea, pues, o un ingeniero que venga de, no sé, pues de una universidad inglesa, de una universidad americana, pero conoce nuestra realidad. Entonces, importantísimo es eso, ¿no? Que conozca, y para eso tenemos que entrevistar, para eso tenemos que probarlo, ¿no? Que tenga capacidad de innovar, que tenga capacidad de gestión, que sepa llegar a un banco, que sepa llegar a una empresa comercializadora, ¿no? Entonces, tienen ahí que seleccionar. Por supuesto que ese gerente va a costar, pero si queremos realmente salir adelante, pues tenemos que hacer algún esfuerzo. Y luego, eso es al comienzo, porque luego ese gerente es el que nos tiene que dar ganancias para poder pagarle su sueldo. Mírenme, o sea, ¿no? Como dicen, ¿no? Del cuero sale la correa. Ese gerente tiene que darles ganancias para que de esas ganancias salga su sueldo. Si las ganancias se van incrementando, yo le incremento el sueldo. Pero si las ganancias se van reduciendo, simplemente no, un año o 2 años y de ahí lo tenemos que sacar, porque si no está produciendo, no estamos creciendo. Bueno, aquí estamos nosotros en una zona de Guayabamba, como ven ustedes, ¿no? En el campo, donde hemos logrado una productividad altísima en papas nativas, pero la única manera es estando en el campo para poder verificar y validar la gestión, el trabajo. Si no estamos en el campo, señores, estamos en un escritorio en Pucallpa o en Tingo María o en Lima, pues ya saben, en el escritorio no se aprende. Quinto, toca la parte de programación de trabajo, y ahí, pues, o sea, ¿no? Tenemos que ver, en el caso de, ¿no? Por ejemplo, qué productos, qué variedades son las que debemos de sembrar, qué productos debemos de, ¿no? En el caso del cacao, por decir, ¿no? A la mano derecha, ¿no? Hay diferentes variedades de cacao. Hay que ver, pues, cuál es ¿no? El que tiene mayor aceptación en el mercado internacional, en los mercados, cuál tiene mejores precios, y ver si es que ese cacao se puede adaptar a nuestros campos, a nuestros climas, a nuestras condiciones, ¿no? Miren, ve las dos cosas que tenemos que ver. En el caso de la mano izquierda, en esta zona Guayabamba, por ejemplo, identificamos 3, 4, 5 variedades de papas que el mercado internacional, que la agroindustria los pedía, ¿no? Unas papas de Huenco, Secorani, que son con pigmentaciones azules, una Guayromacho Sumazonco, que son con pigmentación roja. Eso de ahí, no es que nos pusimos a sembrar 200 hectáreas inicialmente, no. Primero hicimos parcelas demostrativas. Parcelas demostrativas. Miren, ¿ve? Hicimos parcelas demostrativas a diferentes altitudes, con diferentes tipos de suelos, con diferentes tipos de abonamiento. Y miren, ve los resultados. Estos son los resultados, ¿no? En la papa primera, que es Sumazonco, obtuvimos 1,8 kg. Esta es la papa extra nada más, ¿eh? 1,8 kg por planta. Cuando el Centro Internacional de la Papa, en su bibliografía, tiene 600, 700 gramos por planta. O sea, sacamos el triple de lo que sacaron ellos. Pero esto es producto ¿de qué? De un trabajo de investigación en parcelas demostrativas. Entonces, señores, lo que ustedes elijan como línea de productos, tienen que primero probar y validar. No es sembrar por sembrar. Entonces,
Ahí tenemos, o sea, ¿no? Mírenme, ahí están los resultados. Una de las cosas que encontramos, por eso les decía, importantísimo es estar en el campo. Mírenme, señores, ahí, bueno, algunos conocerán, otros no. Hay 8 yuntas. 8 yuntas o son 8 parejas de bueyes, ¿no? Para 1 hectárea. Y uno dice, pues no, el que conoce de campo dice, no, pero yo con 2 yuntas hago 1 hectárea en un día. No, aquí se necesitan 8 yuntas. ¿Por qué? Porque la maleza que hay en esta zona, es un campo descansado también, de 3 años, 4 años, la maleza está pues metida 80 centímetros abajo. Entonces, la yunta tiene que trabajar despacito porque, ¿no? El arado está pues, o sea, ¿no? 80 centímetros, imagínense, el esfuerzo que tiene que hacer, ¿no? Los bueyes. Entonces, mire, por eso es que se requiere tanta yunta. Pero esto solamente lo aprendemos si es que estamos ahí. Si estamos en el escritorio, señores, no aprendemos nada. Estos agricultores de estas comunidades campesinas ya trabajando, ¿no? Contentos porque han sacado una productividad increíble. Ah, todos están trabajando ahora, ¿no? Y ahí está las cosechas. Aquí había que medir el tamaño de la parcela y pesar el total de producción para poder sacar la productividad. Como broma y como anécdota se los digo, ¿no? Cuando fuimos y conversamos con ellos, le dijimos, ¿no? Hemos sacado casi por 40 toneladas por hectárea en la sierra, encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esa productividad es casi parecida a la costa. Y les dije, ¿no? Y eso que no hemos contabilizado la papa que se han llevado a sus casas. Porque cada uno de estos agricultores se llevaba, pues, o sea, ¿no? Y les dije, ¿no? No contabilizamos el saco que se han llevado cada uno de ustedes a su casa. Cada saco es de 50, 80 kilos. Y una señora se levanta y me dice, no, ingeniero, me dice, no nos hemos llevado un saco, nos hemos llevado medio saco nada más. Ah, ya, medio saco son 40, 50 kilos. Por 30 personas es 1,5 toneladas. Y 1,5 toneladas, 2 soles, son 3.000 soles. Miren, ¿no? Entonces, ¿pero dónde lo aprendes eso? En el campo, señores. Aquí, ¿no? El producto, por ejemplo, miren, ahí hay camote, y así como hay camote, hay plátano también, que es lo que ustedes tienen. Puede haber yuca también. Pero el segundo es las papas con las cuales se están haciendo, está produciendo guayabamba y que va al mercado, ¿no? Mercado nacional y mercado de exportación. Últimamente el grupo Añaños, que les decía, los dueños de cola real, están entrando con una fuerza y esperamos que sean un gran demandante de estas papas nativas. Ahí están las papas chips amarillas, pero estas son papas amarillas. Las papas de guayabamba son estas de acá. Mírenme. Mírenme. Entonces, señores, yo creo que no. El modelo que se les está brindando, la casuística que se les está brindando, también se puede desarrollar en un Ucayali. Más o menos, pero también es desarrollable, por lo tanto, o sea, ¿no? En sus organizaciones, siempre y cuando tengan y se mantenga, pues, y se siga, ¿no? Un protocolo. Finalmente, o sea, ¿no? Lo último con lo cual vamos a terminar son los sistemas de control. El sexto proceso en la administración o en la gestión es los sistemas de control. Y nosotros consideramos que los indicadores para el control deben considerar el impacto en el socio cooperativista, no en la empresa cooperativa. La empresa cooperativa también, pero debe de evaluarse en el socio. ¿Cuánto beneficia a nuestro socio? Porque si gano, no sé, pues 10.000 soles y tengo 10.000 agricultores, un sol por agricultor, no estoy ganando. Pero si gano 10.000 soles y tengo 1, 2, 3, 4 socios, bueno, cada uno 2.000 soles, ya es ganancia. Entonces, miren, ve lo importante que es definir indicadores. Este es el caso de, ¿no? A la derecha vemos maíz, puede ser maíz amarillo, puede ser maíz morado. Las productividades, acá tenemos, ¿no? Por hectárea, cuántos metros cuadrados tiene una hectárea, cuánto es la distancia entre golpes, cuánto es la distancia entre surcos, cuánto es la cantidad, ¿no? De golpes por hectárea, cuántas plantas siembro por hectárea, cuánto me da cada planta, cuál es la merma por enfermedades, por germinación, por plagas, ¿no? Y cuánto es mi productividad final. Todo eso es parte de la gestión. En este caso, piña golden, ustedes deben de tener piña golden, ¿no?
La distancia entre golpes es 40 centímetros. La distancia entre surcos, ¿no? 40 centímetros, 1,20 m, 40 centímetros. ¿Cuántos golpes? Tanto. ¿Cuántas? Si hacemos bajo ese distanciamiento, son 50.000 plantas. Productividad por planta, más o menos 3 kilos por piña, ¿no? Una merma del 20%, estoy sacando 120.000 kilos. A 50 centavos cada kilo, son 60.000 soles. Claro, aquí hay que decirlo, me demoro un año en cosechar. Un año en cosechar. Pero mírenme, hay unas ganancias regulares. Fuera de que a los 6 meses adicionales puedo seguir cosechando. Entonces, esto de aquí es importante, ¿no? En la programación de la producción y en los controles. Tenemos que hacerlo antes de. Maíz, bueno, ahí tenemos una serie de ejemplos de, ¿no? Algunas casuísticas, pero ¿estamos en la hora, Yasmín? Gino, sí, 10 minutitos más. Ya. Para... Entonces, aquí ¿no? Algunas casuísticas. Les voy a dar una bien rápida. Una es, o sea, hace ya buena cantidad de años, en la zona de San Martín y probablemente en la zona de Ucayali, se sembraba algodón áspero, ese algodón de color medio pardo, natural. Pues, hace algunos años, llegó el Ministerio de Agricultura y empezó el algodón áspero, su quintal casi siempre estaba pues en 30 soles, el quintal 40 soles. En esa época llegó a más de 100 soles el quintal. Entonces, al año siguiente, el Ministerio de Agricultura y las organizaciones ahí promovieron que todo el mundo sembrara algodón áspero. Pero esto es para los agricultores antiguos. Y todo el mundo sembró algodón áspero. Y cuando tocó la cosecha, el algodón, en lugar de estar en 100 soles el quintal, estaba en 20 soles el quintal. 15 soles, 20 soles el quintal. ¿Qué había pasado? Que el mercado en Europa, el año anterior, en el mercado de modas en Europa, el algodón de color áspero el color áspero, el color medio pardo, había estado de moda. Entonces, como había estado de moda, todo el mundo consumía, compraba este algodón, porque ya no tenías que hacer blanqueo, ya no tenías que hacer teñidos, ¿no? Era natural. Entonces, por eso es que hubo una demanda alta de algodón áspero. Y subió el precio. Pero al año siguiente, el color de moda ya no era el color pardo, era el color fucsia. Señores, estos agricultores se quedaron con sus algodones, las desmotadoras que le dieron financiamiento también se quedaron con los algodones aproximadamente por 4 o 5 años. No podían vender ese algodón. Hasta que hubo un golpe de casualidad cuando nosotros asumimos un proyecto para fabricar 1 millón de buzos. Y el millón de buzos podía tener el color pardo o plomo, gris de este algodón. Y sabiendo de la necesidad de vender de esos agricultores, utilizamos esos fardos de algodón. Después de 4 a 5 años. Mírenme, ¿no? Entonces, importantísimo ahí es, ¿no? Conocer cómo funciona el mercado. Conocer, o sea, ¿no? Las demandas, por qué se produce, ¿no? Y al saber por qué se produce, el consumidor, la tendencia, el clima, hay que saber una serie de cosas para poder realmente estar seguro de que el mercado me va a comprar mi producto. Y si tengo un contrato firmado para vender a futuro, muchísimo mejor. Entonces, miren, eso es algo que pasó en la selva, con el algodón áspero que se siembra tanto en San Martín como en Ucayali. Naranjas es otro negocio potencial que hay en esa zona. Las naranjas ahí, no me acuerdo si son Valencia, no me acuerdo, pero son bastante dulces en alguna zona. Pues creo que eso se debería explotar. Indicadores de resultado, lo que les decía, ¿no? Si yo quiero hacer un buen control, productividad por planta, productividad por hectárea, calidad de los productos, los precios de venta, los costos de producción, utilidades por hectárea campaña. No solamente para la empresa, sino también para los socios cooperativistas. Arroz, que se siembra mucho en la zona de Ucayali. Aquí hay un plan de capacitación
tanto para la gestión como para la organización. Eso se los vamos a dar. Aquí, o sea, ¿no? Ñatos de risa, el agricultor con la agricultora, porque han sacado una productividad altísima. Esas papas, ustedes ven ahí la planta, papa extra, ni siquiera primera, sino extra. Ese es un peso altísimo, ¿no? Papas nativas ¿no? Para lo cual ha servido esto acá. En el caso de ustedes puede ser, ¿no? El plátano, puede ser la yuca, ¿no? Que están pidiendo, por si acaso están pidiendo yuca para esas agroindustrias, ¿eh? Aquí empresas pequeñitas, comunidades, ¿no? Que están sacando, la de la derecha, la verde, es una comunidad campesina en Huancavelica, a la mano izquierda es una comunidad campesina en el Cusco, pero la comunidad campesina del Cusco, abajo le ponen, ¿no? Abajo, actualmente no contamos con la presentación en colores. ¿Por qué? Porque no es época de cosecha de papa. ¿Ellos qué? Dependen del agua de lluvia, por eso no pueden competir. Bueno, señores, muy agradecido y estamos ya a responder cualquier consulta. Está nuestro correo ahí, si tienen alguna consulta adicional, no hay problema, estamos para poder atenderlos. Gracias, Yasmín, y si hubiera alguna consulta, estamos ya a responder. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Magister Gino, por la ponencia del día de hoy. Si hubiera alguna consulta, por favor tomar nota del correo que aparece en la pantalla. Ya el tiempo nos ha ganado hoy día. Y para las palabras finales, le doy pase a Ronald Truyenque, él es jefe de sede Ucayali de Sierra y Selva Exportadora. Ronald, ¿me escuchas? Hola, sí, Yasmín, ¿me escuchan? Sí. Bien, bueno, muchas gracias al Magíster Gino Valdivia por la presentación. Considero que un tema muy importante en la gestión empresarial es que se requiere un trabajo bastante planificado con las organizaciones. Y una de las preocupaciones grandes que estamos tocando desde nuestra sede en Ucayali es justamente estos temas, y sobre todo por la capacidad que ellos tienen o deberían tener para organizarse, ¿no? Y a veces cuesta mucho saber delegar tales responsabilidades, no solamente a nivel comercial, sino productivo, financiero. Y vemos organizaciones que en su mayoría delegan estas actividades al gerente, y el gerente se recarga de tanta información que finalmente no transmite, ¿no? Las capacitaciones, todas las acciones, ¿no? que las instituciones le podrían felicitar. Pero mediante la organización y trabajando en un equipo, ¿no? Un grupo de trabajo sobre cada materia, creo que sería una de las soluciones posibles. Reitero el agradecimiento al Magíster Gino Valdivia, a todos los participantes, y bueno, agradeciendo a todos por la participación. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. El seminario del día de hoy, Fortalecimiento en Organización Empresarial y Comercial para la Agricultura Familiar, ha culminado. Les recordamos de que pueden ingresar a la página de Sierra y Selva Exportadora en Facebook y podrán encontrar los eventos del mes. También les recordamos que por favor sigan utilizando las mascarillas, ya que ganarle a la pandemia depende de todos. Muchas gracias por participar. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.